Las propiedades del documento, conocidas también como metadatos, ofrecen información detallada sobre un archivo que lo describe o lo identifica, incluyendo datos como el título, el nombre del autor, el asunto, las palabras claves que identifican el tema o el contenido del documento. Si se incluyen las propiedades del documento, de los archivos, más adelante podremos organizarlos e identificarlos con facilidad. Además, podremos hacer búsquedas de documentos en función de sus propiedades o insertarlas en los documentos. Existen 4 tipos de propiedades de un documento. Propiedades estándar, de forma predeterminada. Los documentos de Office se asocian con un conjunto de propiedades estándar como el autor, el título y el asunto. Podemos especificar valores de textos propios para estas propiedades con el fin de facilitar la organización e identificación de los documentos. Luego tenemos las propiedades actualizadas automáticamente. Estas propiedades incluyen propiedades del sistema de archivos, por ejemplo, el tamaño de archivo o las fechas de cuando se creó o cuando se modificó por última vez, y las estadísticas mantenidas por los programas de Office, por ejemplo, el número de palabras o caracteres en un documento. No es posible especificar ni modificar las propiedades de actualización automática. Podemos usar las propiedades de la actualización automática para identificar o buscar archivos. Por ejemplo, podemos buscar todos los archivos creados después del 3 de agosto del 2021 o todos los archivos que se modificaron ayer por última vez. También tenemos las propiedades personalizadas. Podemos definir propiedades personalizadas adicionales para los documentos de Office. Podemos asignar un texto, una hora o un valor numérico a las propiedades personalizadas y también le podemos asignar los valores sí o no, o elegir un nombre de la lista de sugerencias o definir uno propio. Finalmente tenemos las propiedades de biblioteca de documentos. Se trata de las propiedades asociadas a los documentos de una biblioteca de documentos de un sitio web o de una carpeta pública. Cuando se crea una biblioteca de documentos, se podrá definir una o varias propiedades de la biblioteca de documentos y establecer reglas para sus valores. Cuando agreguemos documentos a la biblioteca, se pedirá que incluya los valores de todas las propiedades obligatorias o que se actualicen las propiedades incorrectas. Por ejemplo, en una biblioteca de documentos que recopila ideas sobre productos, se puede solicitar al usuario propiedades como enviado por, fecha, categoría y descripción. Al abrir un documento en la biblioteca de documentos en PowerPoint, podemos editar y actualizar estas propiedades de la biblioteca de documentos haciendo clic al menú Archivo. Luego, clic a Información. Las propiedades del documento es otra de las funcionalidades más desconocidas pero útiles de PowerPoint. En la vista de Backstage nos va a permitir tener acceso a las propiedades del documento que contienen información, como el nombre del autor, es decir, el creador del documento y en este caso de la presentación, y muchos más. En esta lección aprenderemos cómo agregar información a las propiedades. Para cambiar o agregar información a las propiedades de una presentación, debemos realizar los siguientes pasos. Una vez abierta la presentación en la cual queremos modificar esas propiedades, debemos dirigirnos al menú Archivo, como hemos mencionado anteriormente, para abrir el Backstage. Después, clic en Información. Aparece la pantalla de información. En el lado derecho de la pantalla, debajo de las opciones de propiedades, se enumeran las propiedades del documento, como podemos observar. De manera predeterminada no se muestran todas las propiedades. Para mostrar más propiedades debemos hacer clic en el vínculo que se encuentra en la parte inferior, Mostrar todas las propiedades. PowerPoint muestra las propiedades más pertinentes del documento y ahora aparece el vínculo Mostrar menos propiedades que permite reducir el número de propiedades. Para cada una de las propiedades que deseamos añadir debemos hacer clic en la zona correspondiente, por ejemplo, para la propiedad de título. Hacemos clic en el cuadro de texto asignado
y luego podemos agregar un título. Simplemente a continuación escribimos el nombre para el título de la presentación. Por ejemplo, OneDrive. Y luego clic en cualquier lugar de la pantalla para ingresarlo. De esta forma podemos escribir la información que deseamos en las propiedades correspondientes. Tener en cuenta que algunos metadatos como la propiedad autor, tenemos que hacer clic derecho en la propiedad y elegir si deseamos quitar esa persona, editar la propiedad o utilizar otras de las opciones de la lista. Luego, para regresar a la presentación, simplemente hacemos clic en el botón que se encuentra en la parte superior izquierda de la flechita y así regresamos a la vista normal del PowerPoint. Los cambios que se realizaron se guardarán automáticamente. Si regresamos nuevamente a Archivo, Información, podremos visualizar que el título que hemos agregado sigue ahí, es decir, OneDrive, porque ya se actualizó. También existen campos de propiedades avanzadas y adicionales que se pueden completar más allá de los campos básicos de la pantalla de información. Para abrir el cuadro de diálogo en el que se puede agregar o editar todas las propiedades a la vez, así como ver las estadísticas y la información del documento, debemos nuevamente abrir la pantalla de información. Después de abrir la pantalla de información, debemos hacer clic a propiedades que se encuentra en la parte superior y después hacer clic a propiedades avanzadas. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades, en este caso de OneDrive 4 PPTX, que es la presentación con la cual estamos trabajando. Y tiene 5 fichas, como podemos observar. Las propiedades integrales de general, resumen, estadísticas, contenido y una para las personalizadas, que es personalizar. En la pestaña resumen, podemos agregar o editar las propiedades como título, el asunto, el autor, el administrador, la organización, categoría, palabras claves, también llamadas etiquetas, comentarios y también base del vínculo si fuera el caso. Las palabras claves también se denominan etiquetas y se pueden usar para categorizar y encontrar el documento o la presentación más fácilmente. En la pestaña Personalizar nos permite indicar las correspondientes propiedades del documento. Es aquí donde ya tenemos la oportunidad de especificar aquellos campos que deseamos rellenar y que van a quedar almacenados en el propio archivo. Las propiedades personalizadas son propiedades que se definen para un documento. Podemos asignar un texto, una hora, un valor numérico a las propiedades personalizadas. También los valores de sí o no. Podemos elegir uno de la lista de nombres sugeridos o definir uno propio. Por ejemplo, en la ficha Personalizar, en el cuadro de nombre, debemos escribir un nombre para las propiedades personalizadas o seleccionar un nombre de la lista. Por ejemplo, podemos seleccionar departamento. Luego, en la lista tipo, seleccionar el tipo de datos de la propiedad que deseamos agregar. Seleccionar, por ejemplo, texto si fuera el caso. En el cuadro Valor, escribir un valor para la propiedad. Por ejemplo, vamos a escribir Labcom. El valor que se escriba debe coincidir con la selección realizada en el tipo lista. Por ejemplo, si hemos seleccionado en la lista tipo número, se deberá escribir un número en el cuadro valor. Los valores que no coincidan con el tipo de propiedad se guardan como texto. Desde este cuadro de diálogo podremos visualizar diferentes propiedades de nuestra presentación. En la pestaña General, por ejemplo, la ubicación de la presentación, el tamaño, cuándo fue creado, modificado, último acceso. En resumen, algunos campos que hemos visto anteriormente, como el título, asunto, entre otros, que podemos completar si deseamos. Estadísticas, que también nos va a informar
acerca de cuándo fue creado o modificado, así como cuántas diapositivas tiene, la presentación, párrafos, palabras, notas, entre otros. En contenido podremos ver qué fuentes hemos usado, temas y los títulos de las diapositivas si es que tienen. Y la ficha personalizar que lo acabamos de ver. Hacemos clic al botón agregar para agregar la propiedad que hemos creado de Labcom con valor Labcom y ahora ya aparece en la parte inferior como podemos ver en propiedades. Luego hacemos clic al botón aceptar y podemos regresar a nuestra presentación. De esta forma nosotros podemos trabajar desde la pantalla de información para poder visualizar y modificar algunas propiedades de nuestro archivo y que nos puede servir para organizar nuestras presentaciones. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en PowerPoint.